Muy bien, ya estamos completamente al aire, iniciando con esta última parte de nuestro conversatorio teológico 2021. Hoy es 24 de abril de 2021 y estamos a punto de abordar el tema que está en sus pantallas. Está mi nombre escrito en el libro de la vida. Este es un tema que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Por ahí nos sugirieron que podíamos abordar este tema porque siempre es importante el saber, el tener certeza sobre ciertas cosas y qué está pasando en nuestro medio con respecto a este tema. Obviamente esto está relacionado con el siguiente, ¿no? Que es sobre las profecías 2300 tardes y mañana, que justamente apunta al juicio investigador o al día de la expiación. Entonces, como ustedes podrán ver, está planteada ahí la pregunta y a partir de allí vamos a tratar de buscar evidencia bíblica y en el Espíritu de Profecía sobre este tema. Quisiera invitarles, por favor, a que iniciáramos con una oración para que el Señor pueda conducirnos en este estudio. Elmer, quisiera, por favor, tener la oración inicial. Muy bien, buenas tardes. Vamos a hablar con Dios, así que cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro. Dios y Padre, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos das de reunirnos y estudiar tu santa palabra. Privilegio, Señor, el poder tener una Biblia en nuestras manos, que siempre valoremos ese hecho como personas que murieron por ella. Gracias, Señor, porque nos das la facilidad en esos momentos de poder hacerlo. Dirige, Señor, a los que han de impartir la capacitación en el seminario y que nosotros podamos tener abierto nuestra mente, nuestro corazón al poder de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, excelente. Ok, los que alguna vez han trabajado en alguna investigación, en algún punto de esa investigación, necesariamente tendrán que haber planteado alguna pregunta de investigación, ya sea puesta como una hipótesis nula o alternativa, o en otros términos, pero al final lo mismo. Vamos a ver, quisiera escuchar a alguien que sabes. A mí me gusta mucho que interactuemos. ¿Qué he escuchado? ¿Qué sabes sobre una hipótesis nula y una hipótesis alternativa? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Sé que aquí hay gente que ha trabajado en investigación. Jairo, por ejemplo. La hipótesis es siempre una presuposición que uno hace como investigador de cuál va a ser el resultado de la investigación. Ambas hipótesis, la nula y la alternativa, son, digamos que complementarias, ¿no? Una niega a la otra. Así que, no sé, eso es. Sí, correcto. Entonces, si a una cosa decimos que sí, pues a la otra deberíamos decir que no. Y nosotros vamos a buscar evidencia para probar lo que realmente quisiéramos probar. Pero al final, dependiendo de los resultados que obtengamos, puede ser que no tengamos que rechazar la primera, sino que la otra. Lo puse de esa manera porque a la respuesta a esta pregunta, ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida? Pues la respuesta es binaria, ¿no? Es decir, sí o no. ¿O será que podría estar medio escrito? Hay una opción ahí en estadística de una hipótesis bilateral, que puede irse para un lado o para el otro. O sea, como que no estoy seguro de que esto pueda ser así. Es decir, tal vez no nos consideramos lo suficientemente buenos para salvarnos, tampoco tan malos para perdernos. Entonces,
Tal vez no lo decimos explícitamente, pero tal vez inconscientemente como que queremos ver si estamos como un punto intermedio o llevamos nuestra vida cristiana de esa manera. Ni completamente seguros de que estamos, pero tampoco que no, ¿verdad? Porque entonces ¿en qué estamos? Entonces como que aparentemente como que estuviéramos ahí por en medio. Hay en pantallas, hay un vínculo que quisiera que por favor lo entraran. Vamos a hacer una pequeñita ejercicio con ustedes para que interactuemos un poquitín. Le voy a poner en el chat, se lo voy a mandar por el chat el vínculo para que lo puedan abrir más rápidamente. Ok, ahí está. Quisiera que por favor entren a ese vínculo, solo denle clic y entonces responden la pregunta que les va a aparecer en pantalla. Un segundito, esto lo tengo que abrir acá. Un segundito. No, todavía no respondan. No he querido preguntárselo directo, sino que a través de este mecanismo. Ok, ahora sí, pueden responder, por favor. Está mi nombre, sus respuestas van a ser anónimas. Claro, si alguien lo quiere decir en público, no hay ningún problema. ¿Considera usted que su nombre está escrito en el libro de la vida? Vamos a ver. Tenemos tres opciones ahí. Sí, no estoy seguro o segura. Y la otra opción es no. ¿Estamos por acá? ¿Estamos bien? Si tienen problemas por la carga, me dice, por favor. No tienen que registrarse, no tienen que hacer nada. Ok, miren cómo estamos ahí. El 63% de ustedes dice que sí están seguros de la salvación o seguros de que su nombre está ahora mismo escrito en el libro de la vida. Y un 33% dice que no está seguro. Ok. Veo que vemos que no hay ninguno que crea que no lo está. Eso es bueno. Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito del mensaje entonces de hoy? Es tratar de disminuir a cero ese porcentaje de no estoy seguro a un 100% del sí. ¿Ok? Muy bien, gracias. Ahorita me darle vuelta a esto. Ok.
Muy bien. ¿Qué es lo que... Un segundito. Una última pregunta, una segunda pregunta sobre esto. Quisiera que, de nuevo, en el mismo vínculo que les envié, contestaran esa pregunta que está en pantalla. ¿Por qué la inseguridad de la salvación, o por qué se da la seguridad de la salvación entre los adventistas del séptimo día? Ahí pueden poner una palabra, idealmente una palabra, traten de no poner muchas. Pueden poner varias, pero en mensajes diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, no quise darles ideas, pero solo usen una palabra para responder esa pregunta. ¿Por qué la inseguridad de la salvación? ¿Por qué se da la seguridad de la salvación entre adventistas del séptimo día? Vamos a ver. Ley, pecado, ya van dos. Ley. Sigue siendo la más frecuente, la ley. Hablando de las escrituras. Comprensión de la escritura, supongo, ¿sí? Diez segundos más. Oh, wow, ahí está mejor el panorama. Y obediencia, pecado. Dice, basamos nuestra justificación en la obediencia, quizá. Comprensión de las escrituras. Ok. Como usamos algunos artículos, por eso aparece el la y toda grande, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes opinan, mucha de la inseguridad que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día es justamente una comprensión equivocada de lo que las escrituras dicen. Tal vez nuestro enfoque ha sido más en la obediencia, ¿verdad? En una obediencia legalista a la ley. Buscamos la justificación mediante buenas obras. O también alguien puso pecado ahí, no sé si quizás quiso decir que ahí estamos inseguros sobre nuestra salvación porque tal vez tenemos algún pecado acariciado o alguna cosa que no hayamos vencido, ¿ya? Entonces, esas son las preguntas que ustedes han respondido. Muchas gracias. Voy a regresar a la presentación para dejar más claro cuál es la motivación entonces del tema. Perdón, antes de eso quiero mencionar otras razones. Algunos dicen o dirán porque no soy digno, porque no soy lo suficientemente bueno, porque todas las cosas malas que he hecho, algunas incluso muy recientemente, porque caigo demasiado a menudo, porque sé mucho más de lo que hago, porque Cristo o Dios ciertamente podría amar a otros y ellos podrían pertenecer a Él, pero yo soy yo y... También porque la Biblia dice, sabemos que quien gana... No, es horrible. Mire que me lo dejo menos parado y suave lo tengo. Ok. Porque la Biblia dice, sabemos que quien ha nacido de Dios no peca, pero yo peco. Porque la doctrina de una vez salvo, siempre salvo es falsa. Entonces no queremos ser parte ni que nos asocien con eso. Porque Elena de White dice que no debo decir o sentir que estoy salvado, que esto es engañoso. Porque si cesa la intercesión de Cristo en el santuario celestial, no podré estar sin mácula en la presencia de un Dios santo. ¿Y por qué? Un montón de justificaciones y razones. Yo no sé si ustedes notan que el común denominador de esto, ¿en qué está centrado? ¿En qué se centran estas razones de inseguridad mayormente? Vamos a ver.
Me gustaría escucharlos. Yo. En el yo, ¿verdad? El yo. Y ese es el grave problema que tenemos. Ahora, les pongo ahí una imagen de una fotografía que encontré no hace mucho, en una pared de una escuela en Tegucigalpa. Vamos a ver qué me dice lo que quiero resaltar por ahí. La parte que dice 100% cristianos. Correcto. A mí me llamó muchísimo la atención eso y pensé justamente en asociarlo con este tema. A ustedes, si a ustedes les pregunta, ¿usted es cristiano? ¿Cuál es su respuesta inmediata? Usted responde inmediatamente sí, con toda seguridad, o duda un poco. O si le preguntaran aún más específicamente, ¿usted se considera 100% cristiano o no? ¿Cuál sería su respuesta? No voy a pedir que me lo respondan, pero mucho de eso es, o sea, la pregunta inicial de si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, hay varias maneras de preguntarlo, ¿no? Otros preguntan, ¿dónde estaría hoy si usted hubiera muerto ayer? Obviamente, como dentistas no creemos en la conciencia después de la muerte, pero tomando el punto de la seguridad de la salvación, esa es una forma de preguntarlo. ¿Y cómo medimos nuestro nivel de cristianismo? O sea, ¿nos consideramos totalmente o vamos mayormente bien? ¿Por dónde vamos? Notan ustedes que esto de alguna forma está relacionado con los resultados de la encuesta en la pregunta inicial que hicimos, ¿no? Entonces, a mí, por lo menos, no sé ustedes, siempre me llamó la atención cómo en otras denominaciones, de manera inmediata, de repente, sí, soy salvo en Jesús. Pero nosotros como adventistas no sé por qué nos ha costado responder esa pregunta. Y mucho de eso es justamente por lo que vimos en la filmina anterior. Muchas veces nosotros vemos al yo en vez de ver a alguien más. Entonces, ¿cuál es la motivación de este tema? Pues creo que aquí alguien había hecho, permítanme, quisiera borrar esto, no encuentro aquí a la mano la... Bueno, pero sí se nota. Bueno, la motivación entonces el tema es esa, ¿no? Algunos, por no decir muchos adventistas del séptimo día, hemos perdido la real y bella simplicidad del Evangelio y al precioso Salvador que tenemos en Jesús, al enfocarnos más en el deber, en la obediencia, en la verdad, según entendemos, en el desempeño, en la rectitud, la conducta, la santificación, como la entendemos, y cruzar las T, poner el palito a la T y poner un puntito a la I, ¿verdad? De alguna manera hemos ido en una lucha, una locura de perfeccionismo. Y no estoy diciendo que no tenemos que buscar la perfección, pero nos hemos ido tan a la letra que hemos perdido de vista, creo yo, la belleza del Evangelio, el gozo de la salvación que debería estar en nuestros corazones. Entonces, por esa razón estamos teniendo este tema. Si nosotros viéramos, por ejemplo, si nosotros imaginamos que este fue el libro de la vida y ahí están esos nombres, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda de que estos van a estar en el cielo o que su nombre está escrito en el libro de la vida? Creo que nadie, ¿verdad? Todos estamos claros de que por registro mismo bíblico nosotros podemos decir que ellos van a alguna vez ser participantes o vivir en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenemos el caso de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Enoch, Noé, Sara, Moisés, Rahab, David, Samuel, José. Entonces, algunos pues tendremos menos dudas, o mejor dicho, algunos pues habremos en algún punto, les hemos hecho la pregunta, bueno, por ejemplo, en el caso de Noé con su borrachera, o en el caso de Isaac con sus cuestiones, Jacob con sus mentiras, Abraham con algún momento que faltó su fe también, Moisés, etcétera, Rahab era una ramera. No obstante, vemos que al final, pues nosotros confiamos por el registro bíblico, estas personas van a estar en el cielo. Ahora, ¿y eso que está borrado ahí, qué podría ser? ¿Qué tan seguros estamos de poner nuestro nombre en eso que está por ahí? Esa es la pregunta. Hermana Priscila.
cuando estabas haciendo la encuesta, quería participar, pero estaba atareada en ese momento. Sí. Hace unos años yo pasé la encuesta en la iglesia. Ujú. Y cuando mencionaste la pregunta, yo me fui a buscar las respuestas, porque yo las tengo guardadas desde que las pasamos, que creo que se pasan unos 4 años. Ujú. De todas las respuestas, 6 dijeron que sí, 5 dijeron no sé, y 15 respondieron no, de los hermanos. Wow. Solo quería que vieras que vamos así, ¿verdad? Un poco peor todavía. Para seguir revisando esto, ¿verdad? La mayoría no se siente en los hermanos, y yo era pensando en un tema más o menos similar, porque hay demasiada duda, y te aseguro, yo les he dicho en la iglesia, si esta misma pregunta se hace en una iglesia evangélica, todo el mundo levanta la mano. El problema es hacerlo en una iglesia adventista, porque la mayoría siente que no, ¿verdad? Entonces, solo era para ilustrarte que estamos con el mismo, bueno, peor estamos todavía, ¿verdad? Con el porcentaje de negación. Wow. Ya, solo era para decirte. No, excelente reporte. Significa que de acuerdo a esa encuesta, solo 1 de cada 4 personas tenía seguridad de su salvación. El resto, pues no, o no sabía. Entonces, solo 1 de cada 4, eso es grave. En una iglesia de 20, ¿cuántos tendrían seguridad de salvación? Solo apenas 5 personas, ¿verdad? Imagínense ustedes. ¿Y qué pasa con el resto? Con la gran mayoría. Wow. Ok. Y también surge la pregunta de, bueno, si no estamos ahorita seguros, si no estamos listos ahorita, entonces ¿cuándo? ¿Vamos a estar 1 año, 2 años? ¿Vamos a pasarnos toda la vida así? Sí. El problema, Alan, es la forma en que se vive la espiritualidad, pues. Si vaya, toda esta gente que está yendo a la iglesia y siente que no está salvo, ¿cómo se vive? ¿Cómo es el estilo? ¿La vida es una angustia o ya por último mejor sigo pecando porque de todos modos no estoy seguro si estoy salvo? O sea, no hay un gozo. Yo pienso que si estás yendo a la iglesia y pensás que no sos salvo, ¿con qué gozo vas? Pensando que tal vez mañana vamos a tener el mismo sentimiento de que no soy salvo. O sea, yo ahora, vaya, después de estudiar y leer, digo, Señor, yo por fe pienso que soy salvo. No porque lo merezca, porque cada vez que me reviso yo sé que estoy salvo. Pero quiero sentir el gozo de la salvación, como dice el Salmo. Pero si voy a pensar que no y nunca estoy, entonces, como decís, ¿cuándo vamos a estar? Correcto. Entonces, justamente eso, ¿verdad? Hemos perdido el real y hermoso, la real y hermosa simplicidad del Evangelio, ¿verdad? Ese es un problema grave que tenemos. Fíjense que alguien creo que había puesto algunos rasgos acá que quiero quitarlos. Yo no sé si ustedes los ven. Si ustedes los ven ahí, esto no debería estar acá. Unas anotaciones. Está arriba en las opciones. Here, Anotar. here drawing, ya, ahí está. Ok, listo. Muy bien. Entonces, creemos que este tema sigue siendo pertinente, ¿no? Definitivamente. ¿Cuál es el objetivo entonces? Mostrar que mi nombre está escrito en el libro de la vida si estoy vestido con las vestiduras blancas del Cordero. ¿Ok? En eso va a ser nuestro enfoque. Pero antes de definir ese enfoque y por qué fuimos por esa línea, quisiera que revisáramos rapidito el caso del Antiguo Testamento y en caso de nuevo, un vistazo general a donde se menciona el libro de la vida. Por ejemplo, el caso de Moisés en Éxodo 32, 31, 33. ¿Recuerdan cuando habían hecho el ídolo, no? Supuestamente representando a Jehová. Entonces, Moisés se pone en ese momento entre el pueblo y Dios. ¿Y qué es lo que le dice? Éxodo 32. Vamos a repartir algunos textos rápidamente. Hermana Priscila, que está ahí. Éxodo 32, 31 al 33. Jairo, porfa, el Salmo 69, 27 al 30. Elmer, Daniel 7, 9 y 10 y 12, 1. En el Nuevo Testamento, Alejandro, Lucas 10, 17 al 20. Linda,
Filipenses 4, 1 al 9. No vamos a leer Filipenses, Hebreos, se los voy a dejar para que lo vean después. Y vamos a revisar este servidor a otros de Apocalipsis. Bueno, Moisés, esos 32, 31 al 33, ¿qué nos dice? Entonces volvió Moisés ante el Eterno y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdone su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. Muy bien. No dice específicamente el libro de la vida, pero por referencias y comparaciones en otras partes de la Biblia sabemos que está hablando del libro de la vida. Y es la mención más antigua que se conoce del libro de la vida. Entonces vemos que desde mucho tiempo hace se conocía la existencia de eso, ¿no? Ahora, en David, el rey David, ¿qué decía en Salmo 69? Creo que tenés silenciado tu micrófono. Perdón, me emocioné. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Miren qué interesante. Y les puse todo un poquitito el contexto ahí para que ustedes vieran cómo David, después de que recibe la protección de la salvación de Dios, entonces dice, alabaré el nombre de Dios con cántico. Daniel 7, 9 y 10 y 12, 1. Daniel 7, 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Entonces ahí vemos cómo se habla de diferentes libros, no solo el libro de la vida. En el 12.1 sí se habla específicamente del libro de la vida. Pero en la sesión que se inicia, de juicio que se inicia en Daniel 7, según estudiamos hace un par de sábados con el pastor Funes, y lo terminaremos de estudiar hoy, pues está hablando del juicio investigador, ¿no? Y cómo los libros son abiertos. Notan ustedes más o menos cómo estamos en la secuencia. Primero Moisés hace siglos, muchos siglos atrás, después David algunos siglos más atrás, luego Daniel nos lleva al tiempo del fin, desde 1843, 44 en adelante, y pasa por nosotros y lleva hasta el tiempo de angustia, ¿no? Entonces, nosotros estamos en ese medio, ¿ok? Solo menciono como referencia, no vamos a meternos específicamente en tanto detalles católicos, ¿ok? Ahora, en Lucas 10, al 20, ¿qué dijo Jesús? Amén. Dice, los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Os doy poder de pisar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sujeten. Antes, alegraos de que vuestro nombre esté escrito en el cielo. Wow. Imagínense ustedes qué emoción la de estos 70, ¿no? Que fueron comisionados por Jesús. Y están emocionados porque los demonios se les sujetaban, ¿no? En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Miren que ustedes que ellos no dejaron de desconocer en el nombre de quién sacaban los demonios. No obstante, toda esa alegría, bueno, Jesús le dijo, bueno, está bien, así como le da una palmadita, ¿verdad? Pero no os alegréis de eso, sino que alegraos de que vuestro nombre esté escrito en el cielo.
¿Qué es lo que realmente debería traer alegría al cristiano? Ok, vamos a volver a esto despuesito. Muy bien. Pablo, Filipenses 4, 1 al 9. Bien interesante este texto, por cierto. Bueno, todos han sido interesantes, pero notan ustedes que Pablo está hablando como ya de personas con carne y hueso, como diríamos, ¿no? Personas de la iglesia. Filipenses 4, 1 al 9. Creo que no sé si le había dado a Linda, ¿verdad? O si no, alguien más puede hacerlo. Lideni, Jairo, ¿Ven? Ah, ok, adelante, Linda. 4, 1 al 9, me dijo. Por favor. Dice, así, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amado. Luego, hermanos y con mis demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, siempre repito, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y vivisteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muy bien. Notan les pregunto, ¿a usted le gustaría haber sido de esos demás colaboradores a los que Pablo hace referencia y que dice que sus nombres están en el libro de la vida? O sea, que es como el pastor que vino a fundar la iglesia en Filipos, ¿verdad? Y nosotros estuvimos trabajando con el pastor Funes, cualquier otro pastor, y entonces el pastor después le escribe una carta a los hermanos en Filipos y les dice, mire, aquellos que estuvieron colaborando conmigo, esos nombres, los nombres de ellos están en el libro de la vida. ¿Cómo les haría sentir? Y noten ustedes el versículo inmediato que dice, regocijaos en el Señor siempre. Repito, regocijaos. Es fácil regocijarse así, ¿verdad? Y después hay otro contexto y otras cosas que hablan sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y en ese contexto está ese famoso texto también de todo lo puro, todo lo amable, etcétera, ¿no? Entonces, de manera muy curiosa, muy interesante, Pablo está aterrizando eso que pareciera como que fuera tan subjetivo, como que inalcanzable, como que está no sé dónde. Y dice, aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora, en Apocalipsis también, y quizás el libro donde más se menciona el libro de la vida, por lo menos de donde yo pude tomar registro, encontramos la primera referencia en Apocalipsis 3:5, y dice, el que venza será vestido de ropa blanca, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Y esto está dado en el contexto del mensaje a la iglesia de Sardis. También en 13:1, a ese vamos a volver después. En 13:1, cuando se habla de la bestia que sube del mar, que sabemos que es el sistema papal, dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y en el versículo 8 dice, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Ok, luego, hablando de este mismo poder, pero con el significado de una mujer, ¿verdad? Escarlata, en Apocalipsis 17:8, sí, dice, la bestia que viste era y ya no es, está por subir del abismo e ir a su destrucción. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. ¿Ok? En el capítulo 20, versículos 11 al 15, lo estudiamos la semana pasada, el sábado pasado, con el estudio del milenio. Entonces vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De su presencia vieron la tierra y el cielo, no fueron hallados más. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie en el trono.
Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el agua de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. 21:27 dice: no entrar en ella ni cosa, hablando de la Nueva Jerusalén, ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en 22:19 dice: y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, de Apocalipsis, Dios quitará su nombre, su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describen en este libro. ¿Ya? Entonces vemos que hay varias maneras en que uno puede no estar en el libro, ¿verdad? En el libro de la vida. Una es tratando de quitarle algunas cosas al Apocalipsis, como se dice en el último versículo que leímos, adorando a la bestia, ¿verdad? Y a su imagen, ¿verdad? No obstante, todavía no hemos llegado, como lo sabemos, a ese tiempo, ¿verdad? A ese tiempo. Estamos en camino a, pero todavía no hemos llegado. Y es por eso que quisiera que nos enfocáramos en lo que está remarcado hoy en Apocalipsis 3:5. Antes de ir a esa parte, quisiera que echáramos un vistazo a lo que la hermana Elena de White dice sobre estos libros de registro, para tener una definición un poco más clara, porque todavía hay algo oscurito por ahí. Básicamente se mencionan 3 libros: el libro de la vida, el libro de memoria y el libro de la muerte. En el libro de memoria, pues se registran todas las acciones buenas, ¿verdad? Y ahí se conservan esas acciones buenas registradas de los justos. Pero las acciones buenas de los impíos son borradas. En el otro caso tenemos el libro de la muerte por acá, y ahí las acciones malas de los justos son borradas, pero las acciones malas de los impíos se conservan, incluyendo lo que tendrán que sufrir por ellas. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos, entre el libro de memoria, el de la vida, y el libro de la muerte y el de la vida? Pues justamente que, como estas acciones de los buenos se conservan acá, entonces sus nombres son conservados en el libro de la vida. Y bueno, porque se conservan las acciones buenas y porque se eliminan las acciones malas de los justos, ¿verdad? Y en el caso de los impíos, como se conservan las acciones malas registradas, y además también el juicio que va a caer sobre ellos, o que van a sufrir por esas malas obras, y también porque las acciones buenas son borradas del libro de memoria, entonces sus nombres son borrados del libro de la vida. Lo que pase acá se va a ver reflejado finalmente en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ver si finalmente los nombres se conservan o son borrados. Obviamente, esto estamos hablando de que estamos de un juicio por obras, ¿ya? Eso no significa que la salvación es por obras, lo veremos un poquito más adelante. Ahí la hermana White hace varias referencias a diferentes textos en el Antiguo y Nuevo Testamentos, y ahí están las citas específicamente en el conflicto de los siglos. Ahí está donde pueden ustedes verificar todo ese detalle, ¿verdad? Hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Estamos claros entonces con lo que está en cada libro y cuál es la dinámica entre estos 3. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, ¿por qué entonces se usan libros? ¿Por qué será que Dios, no es que Dios es omnisciente? ¿Para qué necesita tener un registro de las cosas? ¿Y por qué un juicio por obras? Como lo vimos hace un poco en Apocalipsis 21. No es por causa de él, sino que es por causa de nosotros y por causa de los ángeles que también participan en el juicio. Incluso de otros seres, de otros mundos también. Porque como ni ellos ni nosotros somos omniscientes, entonces nosotros debemos ver de manera palpable, ¿verdad? Si alguien tiene una evidencia de que tiene fe en Dios. O sea, Dios no necesita tener esos registros para saber si alguien tiene fe o no tiene fe en él. Pero nosotros, como seres que participamos en todo este proceso, muchos somos parte de todo el asunto, y los ángeles, sí necesitamos ver evidencias. Entonces, ahí lo que está escrito. Ese Dios omnisciente obviamente no necesita tener registro, ¿verdad?, de la vida de los seres humanos. Pero
estos registros serán útiles para todas las criaturas inteligentes, incluyéndonos, por supuesto. Tanto las que participarán en el juicio investigador, a los ángeles entre ellos, y nosotros, cuando estemos en el milenio, en el juicio que se dará en ese momento. Entonces, para eso necesitamos evidencia, ¿verdad? Necesitamos evidencias. Ok, quisiera leer algunos, que ustedes me ayudarán. Vamos a leer varios parrafitos sobre esto. Y creo que esto es una de las cosas que tal vez nos ha traído bastante susto cuando hemos leído esto en el capítulo 29 del conflicto de los siglos. Vamos a pedir, vamos a ver, no sé, está la hermana Albita por ahí, Brian, Edward, hermano Carlos, y Denny, hermano hermana Priscila, y cualquiera que quiera participar, Jairo también, hermano Delma, que nos ayudaran leyendo. Vamos a leer varios párrafos y por eso quisiera escuchar varias voces para que no sea más monótono, ¿ok? Entonces, vamos a ver quién nos lee ese primer parrafito del conflicto de los siglos. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Ok. Partiendo de ahí, ¿qué nombre se nos ocurre que ya está registrado en el libro de la vida? Adán. Por ejemplo, Adán, ¿verdad? Abel, bien, ¿verdad? Podemos incluir a Abel, ¿verdad? Vemos cómo Dios aceptó sus ofrendas, ¿verdad? El animalito simbolizando al Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. ¿Y quién no estaría ahí? Caín. Por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Desde aquellos entonces empezamos, ¿no? Siguiente párrafo. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Ok. Aquí estamos viendo dónde obtuve el grafiquito, ¿verdad? El resumen. Cada nombre es mencionado. Cada uno. Siguiente. Qué pensamiento tan solemne. Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. Yo creo que no necesito decir nada, ¿verdad? Es como cuando dicen que una flecha tirada ya no se puede regresar, ¿verdad? Cada palabra dicha, cada cosa buena o mala, todo registrado. Y nada se borra así como que, así como que no le hagamos caso a esto, ¿no? Siguiente. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos. Todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o contra nosotros. Wow. Siguiente. El juicio investigador. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales.
Minuciosa exactitud. Poca preocupación sobre eso. O a veces, en otros casos, es demasiado. Pero no, ¿qué pasa? Siguiente. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos no se dejarían sin realizar? Wow. Si pudiésemos descorrer el velo, nos llenaríamos de pavor, ¿no? Siguiente. ¿Pueden repetir? En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera? A su venida, ¿recibirá el Señor lo que es suyo con intereses? ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestros cerebros para la gloria de Dios y provecho del mundo? O sea, no solo es lo que hemos hecho, no es lo que hemos dejado de hacer, que también es pecado, ¿no? Según Santiago. Siguiente. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas? Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Siguiente. El egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamientos y energías que pertenecían a Cristo. Hartos tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Harto tristes. Siguiente. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos o por el goce de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y al egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. El balance en nuestro estilo de vida. ¿Qué cosas son prioritarias y cuáles no? Siguiente. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. ¿Quién está detrás de que no confesemos nuestros pecados? ¿Quién es el que más se alegra? Satanás. Eso es muy importante tenerlo en mente, porque nosotros podemos pensar, no, ya tantas veces que estoy cayendo en la misma cosa, y ¿quién es? Satanás está detrás de eso. Si supiéramos eso, nos apresuraríamos, dice ahí, a confesar nuestros pecados. Y Jesús dice que a mí viene no le echo fuera. ¿Ya? Siguiente.
De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente. Y sabe muy bien que si se conservan esos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Fatal sofisma de que les es imposible vencer. Siguiente. Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo les queda el ojo ahí? Si nosotros dudamos de presentarnos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante ante otro ser humano, quizá con nuestros padres, ante un líder de la iglesia, qué sé yo, ¿qué será presentarse ante un Dios inmaculado? Siguiente. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Solemnes. ¿Puede continuar, por favor? Porque esa es la misma idea. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Wow. Una última. Hasta el momento hemos hablado, perdón, antes de poner eso. Vamos a ver si funciona esta cosa. Ok. Ah, no funciona. Hasta el momento hemos hablado de el minucioso registro que se hace de las cosas buenas como de las malas que se hacen y también de las que se dejan de hacer. ¿Ok? Pero aquí van a ver qué pasa con esas cosas buenas que hacemos. Este mensaje selectos. ¿Qué dice? Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero, momento. Una pausa ahí, Brian. ¿Estas cosas que acaba de mencionar Brian son buenas o son malas? Son buenas. Todas son buenas, ¿verdad? Ahora viene el pero, Brian. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. ¿Qué tal? O sea que ni lo bueno nos cuenta. Nada. Por eso se dice en Isaías que incluso nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Basado en ese texto, la hermana White está escribiendo eso. Se contamina al pasar por los canales corruptos de nuestra humanidad. Y es que a veces nosotros tenemos una concepción del pecado bastante simplista, ¿no? Creemos que simplemente es infracción de la ley, así de manera muy, no sé cómo decirlo, muy legal.
Pero no solo es eso, ya decíamos que es también el dejar de hacer lo bueno, como lo menciona Santiago, también aquellos actos, falta de fe. No tengo el texto ahorita, pero también se menciona aquellos actos donde no tenemos una fe suficiente. Eso también es pecado. Y también es pecado, y si eso no fuera suficiente, tenemos una naturaleza pecaminosa que contamina incluso las cosas buenas que hacemos. Con este panorama les pregunto a ustedes, ¿tenemos esperanza de salvarnos por nosotros mismos? Ninguna. Ni un poquito, Brian. Nada. Absolutamente nada. Nada. Entonces, ¿por qué son tan estrictos ustedes? No nos merecemos algo, por lo menos no sé, por hacer las cosas con mayor devoción. Serio. No habría verdadero equilibrio, no habría justicia. Yo no tengo la culpa del pecado. Así que no tengo ninguna participación en el pecado que existe en este mundo, puesto que el que pecó fue Adán. Y como no tengo participación en ese pecado, tampoco tengo participación en mi salvación, porque lo hizo Jesús. Y entonces ahí hay un equilibrio, ahí hay justicia. Si hubiese algo en mí para la salvación, dejaría de existir este equilibrio. Hace poco compartí, mi querido hermano. Sí, adelante. Compartí un pensamiento de Martín Lutero que me pareció fenomenal. ¿Cuándo de salvarme? Miro a Jesús, veo imposible perderme. Por ahí lo tengo, ya vamos a llegar ahí, excelente, gracias por el aporte. Muy bien. Entonces, si fuera por nosotros mismos, pues yo no me atrevería a poner mi nombre ahí definitivamente, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿será que nosotros somos menos humanos que los que están en esa lista? ¿Será que esos son, no sé, extraterrestres, marcianos, superhombres, supermujeres? Vamos a ver aquí quién ha, no sé, quién ha matado a alguien. Vamos a ver aquí. Ahí encontramos, ahí tenemos un asesino en la lista. 2 en realidad. ¿Alguien ha matado a alguien? Físicamente tal vez no. Mentalmente, a ver. Sí, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar más específica la pregunta. Físicamente, ¿alguien aquí que haya matado a alguien? Creo que no, ¿verdad? No sabemos por lo menos. Y no va a ser el momento para que lo confiese. Entonces, si nosotros somos igual a ellos o mejores que esos 2 por lo menos, ¿será que merecemos estar ahí? Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Todas las cosas malas, nosotros por las cosas buenas que unos tienen y otras cosas malas que otros tienen, o buenas o lo que sea, ¿no? Y creo que el hecho de encontrar a estos asesinos ahí, encontrar a una prostituta, encontrar a un mentiroso, encontrar a un alcohólico, encontrar a una que tenía preferencia por un hijo, encontrar a uno que nunca tuvo cuidado de sus hijos, como fue Samuel, en el caso de Moisés que también mató y que esto y lo otro, creo que hay esperanza para nosotros, ¿verdad? Y por eso pongo esa lista ahí de nuevo, ¿ok? Porque entonces si ellos están ahí, significa que nosotros podemos estar también. Y vamos a estar por las mismas razones por las que ellos estuvieron. ¿Ok? O están. Ok, volvamos entonces brevemente al Apocalipsis 3:5, donde le dije que íbamos a basar básicamente nuestro análisis. De esta manera, dice el texto, la versión Reina Valera actualizada del 2015, de esta manera el que venza será vestido con vestidura blanca. Y nunca, esta hace énfasis, me gusta cómo ponerse el nunca ahí, y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa palabra en griego, el nombre, también tiene el significado, como ya lo hacemos, de carácter, ¿verdad?
incluso de fama, de reputación. Noten ustedes. O sea, en otras palabras, ahí está diciendo que al que venza será vestido con vestidura blanca, y Jesús dice, nunca borraré su carácter. Nunca voy a borrar su fama. Imagínense ustedes, ¿qué fama podemos tener? Nunca borraré su reputación del libro de la vida. Luego, en el siguiente palabra, confesaré. De nuevo, su nombre, ¿verdad? En otras palabras, él está diciendo, voy a reconocer a esa persona. Voy a declararla públicamente. Voy incluso a alabarla o a celebrarla. ¿Ya? Es un hebreísmo. Entonces, cuando vemos todas las connotaciones de lo que implica el hecho de que Jesús nunca borrará nuestro nombre del libro de la vida y va a confesarlo, va a declararlo, va a celebrarlo públicamente. Y uno, wow, o sea, basado en mi justicia, quién sabe, yo mejor hago un agujero en la arena y me escondo la cabeza y no salgo para nunca más. Entonces la clave, ¿dónde está ahí? En esa vestidura blanca que se menciona ahí, ¿okay? En esa vestidura blanca. Y creo que nosotros sabemos muy bien qué es esa vestidura blanca, ¿verdad? ¿Qué es? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo, ¿verdad? Se habla que son las obras justas de los santos, pero esas obras justas vienen justamente como resultado de una relación salvadora con Jesús. Ahora, yo creo que nosotros como adventistas al menos tenemos 3, hay una más por ahí quizás, pero al menos 3 aplicaciones de este texto. En primer lugar, una aplicación, y su contexto inmediato, ¿verdad? Una aplicación primaria a la iglesia local de Sardis, ¿no? En los tiempos de Juan. Si ustedes ven el mapita ahí, Sardis está por acá, ¿verdad? Cerca donde está, esta parte de acá es el oeste, norte del Mediterráneo, ¿verdad? Donde está Turquía actualmente. Todo esto que está acá, está Turquía. Y no les muestro el mapa porque mi computadora está que se guinda, y entonces no quiero atrasarme más. Pero está por Turquía, toda esta parte de acá. Por acá, más abajito, donde está Palestina, que vemos el mapa es un par de sábados, ¿verdad? Todo esto aquí es parte del Mediterráneo, por aquí está Italia, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo por aquí estaba Sardis, ¿no? Acá. También una aplicación secundaria, ¿verdad? Como símbolo profético del quinto periodo de la historia de la iglesia cristiana, que más o menos fue del 1565 a 1744 después de Cristo. O sea, es la iglesia que siguió al periodo de la Reforma Protestante. Allá un periodo en el que como que se separaron las cosas, ¿no? O sea, nos acomodamos. Ya la justificación por la fe ya era más discutida a nivel intelectual meramente y no de una experiencia real en la vida de la iglesia cristiana en aquel momento, ¿no? Entonces, muchos de los mensajes que están a esta iglesia de Sardis están dirigidos en ese sentido. Entonces, por eso hace énfasis, ¿verdad? Jesús cuando le dice, voy a vestirte con vestidura blanca, o sea, voy a hacer que lo que intelectualmente estás analizando con respecto a la justificación por la fe, puedas vivirlo, ¿verdad? Que mi justicia perfecta, puedas vivirla en tu vida. Y entonces después voy a escribir tu nombre en el libro de la vida y voy a declarar públicamente tu nombre ante mi Padre y sus ángeles, ¿no? Y la tercera es una aplicación terciaria, ¿verdad? A todos, en todos los tiempos, ¿verdad? No solo para ellos, sino para nosotros. ¿Por qué? Creo que todos también estamos claros de que la salvación en Cristo siempre ha sido en Cristo. Nunca ha sido de otra manera. El plan de salvación siempre ha sido el mismo. Que se ha enfatizado en cierto momento una cosa y otra, eso es cierto, ¿verdad? Pero el plan de salvación siempre ha sido en Cristo. Ya lo leemos en Hechos, ¿verdad? Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ahora, entonces, a la justicia de Cristo. Vamos a revisar algunos textos. Primero, ya veíamos en Apocalipsis 19:8 se menciona que a los santos, ¿verdad? Los que fueron, si leemos el versículo anterior, de hecho, dice, gustémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. ¿Ya? Aquí está el texto que estamos hablando hace un momentito. Y está vinculado con la boda del Cordero. Ahora, ustedes recuerdan la parábola inmediatamente, ¿verdad? Nos conectamos con Mateo 22. La parábola que el mismo Cordero de Dios, ¿verdad? Dio en ese momento. Mateo 22, 1 al 14. ¿Qué nos dice? ¿Alguien que me ayude, por favor, con Mateo 22, 1 al 14? Vamos a repartir textos para hacerlo más rápido.
Vamos a ver, hermana Priscila, a ver si nos ayuda, por favor. Bueno, Jairo, que lo mire ahí animado, Mateo 22, 1 al 14. Hermana Priscila, Mateo 10, 32 y 33. Elmer 10, 17 al 20. Hermano Carlos, Mateo 7, 21 al 23. Lideni, Juan 17, 3. Si está el pastor disponible ahí, por favor, Juan 10, 27 y 28. Silvia nos puede ayudar con Efesios 2, 8 y 9. Linda con Romanos 10, 17. Brian con Romanos 3, 21 al 28. Edward Castro con 1 Corintios, bueno, Zacarías 3, 1 al 7. No, perdón, ¿cuál fue el? Romanos 3, 21, ya lo di, ¿verdad? 2 Corintios 5, 21, Edward, si puede. Dircia, Zacarías 3, 1 al 7. Hermano Carlos, 1 Corintios 1, 30. No sé qué más por ahí. Hermana Albita, 1 Juan 5, 11 al 13. Ahí estamos todos, creo. La gran mayoría. Vamos a ver, Mateo 22, 1 al 14. Rápidamente, por favor. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muy bien, esta es una parábola muy conocida para todos. Voy a nomás resaltar unos puntitos. En primer lugar, se habla de que todo estaba preparado, y ese todo incluye la vestimenta que se les iba a entregar. ¿Okay? No lo dice explícitamente allí en el texto bíblico, pero veremos que hermana Guay menciona sobre eso más adelante. Al final también vemos que la suerte de los que rechazaron ir a las bodas, como aquel que fue, entró, pero no se puso el vestido, es el mismo. Al final es la misma cosa. Vemos que hay una escena de juicio ahí, porque dice que pasa revista, ¿verdad? El rey fue y vio, ¿verdad? A los que estaban convidados. Entonces, eso es lo que va a ocurrir también. Y aquello, obviamente, este hombre simboliza a aquellos que, pretendiendo tener la justicia de Cristo, no la tenemos. Y ya veíamos en Apocalipsis 3:5 muy claramente que solo los que tengan la justicia perfecta de Cristo van a ser partícipes de la cena de la boda, de la boda del Cordero, de la celebración de la boda del Cordero. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Aquí estamos claros. Muy bien. En Mateo 10, 32 y 33. Por tanto, todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Muy bien. ¿Tú me reconoces?
yo te reconoceré. Tú me confiesas, yo te confieso. Tú públicamente dices que eres cristiano, que eres mi hijo, yo lo haré sin ningún problema contigo. Mateo 10, 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Perdón. Lucas. Sí. Lucas 10, 17 al 20 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok. Este texto ya lo hemos leído, pero quise que lo leyéramos de nuevo para conectarlo con Mateo 17, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Notan la conexión entre ambos textos? Es decir, el echar demonios por echar demonios, o como muchos andan por ahí diciendo, hablando en lengua supuestamente, lengua desconocida, o esto y lo otro, al final de cuentas eso no cuenta ante los ojos de Dios, ante Jesús específicamente en este texto. Y esa conexión que hay entre el hecho de que Él nos conozca y que nos reconozca y el estar escrito en el libro de la vida es evidente acá, ¿ya? Entonces solo aquellos que conozcan a Jesús y que Él, por lo tanto, los conozca a ellos, son los que están escritos en el libro de la vida. ¿Ok? Juan 17:3 creo que termina de sellar esta idea. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Y ese no es un conocimiento acerca de Jesús, no es un conocimiento intelectual. Cuando hablamos de conocimiento en este sentido es que hay una relación salvadora con Jesús, ¿verdad? Ya lo conozco de esa manera. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es el nivel de conocimiento, que nosotros seamos capaces de conocer la voz de nuestro pastor como las ovejas conocen la voz de su pastor. Juan 10, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este texto también lo conocemos muy bien. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y ahí mismo en ese texto se nos dice que esto, o sea, la fe, no es de nosotros. O sea, ni siquiera nosotros podemos producir nuestra propia fe, sino que es un don de Dios. La fe misma que nosotros necesitamos para aceptar la salvación que por gracia se nos concede, es un don de Dios. ¿Y cómo o qué mecanismo utiliza Dios para darnos esa fe? Romanos 10, 17. Así la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. Exactamente, por oír la palabra de Dios viene la fe, ¿ya? O usted cree que la fe le viene, no sé, como una cosita ahí, así como que viene de la nada, no, viene del estudio de la palabra de Dios. Romanos 3, 21 al 28. Aquí saltamos un poquito a ver específicamente la relación entre salvación y justicia. Romanos 3, 21 al 28, ¿verdad? Sí.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por la ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Clarísimo, ¿verdad? Concluye Pablo todo ese discurso diciendo, bueno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos hemos pecado, todos hemos caído, pero somos justificados gratuitamente. Y gratuitamente, no solo porque, ¿cómo lo digo? No solo porque Dios nos lo quiere dar de esa manera, sino porque por más que nosotros quisiéramos pagar el precio, no podríamos pagarlo. Moriríamos en el intento. ¿Recuerdan la cita que vimos ahora, verdad? Que incluso nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. La hermana Juárez decía que esas buenas obras se contaminan cuando pasan por nuestra naturaleza caída. Entonces, ni por malas obras, obviamente no, ni siquiera por buenas obras, de ninguna manera nosotros podemos obtener la vida eterna. Somos justificados por eso gratuitamente. Tiene que ser de manera gratuita. Y dice ahí que esa justificación es completa, ¿ya? Si en otras partes Pablo menciona de que si nosotros pudiéramos aportar algo a la salvación, entonces aquella cosa sería como una deuda para nosotros. Es como que Dios nos deba algo, ¿verdad? Como me deba algo, entonces yo tengo cierto derecho al cielo por esfuerzos que he hecho. Pero eso es totalmente antibíblico. Veremos una cita bien interesante más adelante. Entonces vemos cómo es muy claro en la Biblia que nosotros somos justificados gratuita y completamente por la fe. Y que quien toma el lugar que nosotros merecíamos fue Jesús. Y al revés, ¿verdad? Nosotros ocupamos el lugar que Él se merece. Esa justicia de Cristo, obviamente, significa su inmaculada y perfecta y sin pecado absoluto vida que Él tuvo mientras estaba en la tierra, ¿verdad? ¿Ya? Y Él como Dios encarnado, porque no se aceptaba el sacrificio de un ángel ni de un muerto ser humano ni nada, sino que el Dios mismo, ¿verdad? Entonces vemos el peso que tiene la ley también en este asunto, ¿verdad? Muy bien. 2 Corintios 5:21. No recuerdo quién se lo había dado. 2 Corintios 5:21. A mí me tocaba, perdón, que según yo tenía encendido el micrófono. Ah, ok. Vamos a ver, 2 Corintios 5:21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Así es. Imagínense ustedes, por un lado, Dios lo hace pecado por nosotros, pero también ahora Dios nos hace justicia, dice, para que nosotros llegamos a hacer justicia de Dios en Él. Es decir, es un sustituto. Así como Él murió por nosotros, ahora cuando nosotros pasamos delante del juicio, Dios a quien ve es a Jesús, no a nosotros. Y por eso que nosotros pasamos limpios en el juicio. Ok, Zacarías 3:1-7, para confirmar esta idea. ¿Qué es lo que pasó como el sumo sacerdote José? Noten ustedes que era el sumo sacerdote. Zacarías 3:1-7. No recuerdo quién se le había dado, no era Jairo, ¿no? ¿O a quién era? Zacarías 3:1. Bueno, si nadie lo tiene, lo leemos acá. ¿O alguien lo tiene? Adelante, pastor. Ok, dice, luego me mostró al sumo sacerdote Josué,
Él estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán, Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle estas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala, y el ángel de Jehová le seguía en pie. Después el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Muy bien. Actualmente nosotros leemos el artículo 4, ¿no? Un poquito a veces el 5, pero a veces no vamos a 17, donde nos vemos la conexión que hay. Y Dante, deje de gritarle a la niña. Ya, o sea, vemos lo que okay, sigue lo tuyo, ¿vale? Entonces, primero la justificación y vemos después la santificación. Todo. Ok. Tenía un poquito de competencia ahí. Vemos entonces que aquí Dios le habla sobre obediencia hasta después que lo ha justificado. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, Dios había quitado el pecado y lo había vestido de gala hasta el versículo 5. Y hasta después le habla de la obediencia. Entonces vemos que la obediencia es un resultado de la salvación, o la santificación viene después que la justificación. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Leamos entonces 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. ¿Qué es Cristo? Es todo eso que está mencionando ahí, ¿no? Y a veces nosotros, y hago énfasis, creo que hemos hecho énfasis en el pasado sobre la justificación, son justificados en Cristo. Pero se nos olvida que la santificación también es en Cristo. O sea, Cristo es todo. Cristo es nuestra sabiduría, dice ahí, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Cristo es absolutamente todo. O sea, no es que nosotros empezamos con Cristo nuestra vida cristiana y después Él nos deja solitos para que nosotros empecemos a perfeccionarnos, a santificarnos, a ser obedientes cada vez más. No, todo el proceso Cristo está. No perdamos de vista eso. Y finalmente en esta serie de textos, 1 Juan 5, 1 al 13. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Muy bien. Tres cosas. En primer lugar, una vez más se nos dice que la vida está, o que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está única y exclusivamente en Jesús. En primer lugar. En segundo lugar, que aquellos que tengan a Jesús son los que tienen esa vida que está en Jesús, esa vida eterna en Jesús. Ahora, ¿qué significa tener a Jesús? Creo que una de las figuras más fáciles de entender es como una relación matrimonial, ¿no? O sea, usted tiene un esposo, tiene una esposa. O sea, usted tiene una relación con esa persona. Y en vista de esa relación, pues ustedes tienen una vida en común, ¿verdad? Una vida que llevan día a día, tienen proyectos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en nuestra relación matrimonial con Jesús? En nuestra relación íntima con Jesús. También pasa lo mismo, ¿no? Es decir, si nosotros estamos con Jesús, tenemos una relación espiritual con Jesús,
Y al tener esa relación espiritual con Jesús, compartimos la vida que Jesús tiene, y esa vida es vida eterna. Entonces, el tener al Hijo no es otra cosa que tener una relación salvadora con Jesús, ¿verdad? Una relación que compartimos y que vivimos desde ya. No tenemos que esperar hasta el futuro, desde ya. El que tiene todo, mire, todo esto, Juan está hablando en presente, todo está hablando en presente, está hablando en futuro. Desde ya tenemos vida en Jesús. Si tenemos a Jesús, si tenemos una relación salvadora con Jesús. Y menciona al final el versículo 13, y eso es muy importante, la última parte del versículo 13, que dice que Juan nos está diciendo que creamos el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, nosotros no tenemos que estar en la ignorancia con respecto a la vida eterna. Juan nos está diciendo que si nosotros creemos en Jesús, y por eso nos está escribiendo a su público y a nosotros también, nos está diciendo, si nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios, nosotros podremos tener la oportunidad de saber si tenemos vida eterna o no. Si eso es así, aquí no hay lugar por incertidumbre, ¿verdad? Y la respuesta a esta pregunta la tendrá cada quien. ¿Usted tiene o no tiene una relación con Jesús? Si usted la tiene, entonces usted tiene vida eterna en Jesús, ahora. Y usted no tiene que esperar a saber. No, de acuerdo a lo que estamos leyendo ahorita, usted ya tiene, ya sabe si tiene o no tiene vida eterna. Ya debe saber si su nombre está escrito o no en el libro de la vida. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahorita? Ok. Vamos ya ahí más o menos ir aterrizando un poco con otros detalles sobre la justificación por la fe que quisiera dejar más claro. Ahora, la mayoría son citas del hermano. Creo que hay muchos otros textos que están en la Biblia, pero creo que con eso es suficiente para que nosotros estemos claros sobre cómo nosotros nos apropiamos de la justicia de Cristo, cuánto nos cuesta, qué seguridad podemos tener en este momento. Ok, en cuanto a la justificación por la fe, lo primero es que la justificación por la fe en Cristo es la imputación divina de la justicia de Cristo a nombre del creyente. Ya hablamos de la sustitución, ¿verdad? En ese juicio Dios ve a Cristo, nuestro sustituto perfecto, no a nosotros. Es como que, veo las fotos o caritas de varios que tienen sus cámaras abiertas. Obviamente yo lo estoy viendo a ustedes, ¿verdad? Imaginémonos y ustedes me están viendo a mí. Imaginen entonces que quien está viendo en el juicio, decíamos ahora, ¿verdad? Que cada caso pasa, ¿verdad? Con minuciosa exactitud, todo se revisa. En esa revisión del juicio, a quien se ve no es a Lideni, que estoy viendo ahí, que tiene calor. No vemos a Jairo, ¿cómo se llama? Que también quizás tiene calor, pero no se nota, en el mismo lugar. No vemos, el Padre no nos ve a nosotros, ve a nuestro sustituto. Y la pregunta es, si Él ve al sustituto, si Él ve a Jesús, y mi salvación depende de Jesús, ¿cuál es el resultado lógico de eso? ¿Cuál es el resultado lógico de esa evaluación o de ese juicio? Se lo voy a poner de otra manera. Vamos a ver. Es como que digamos que quien va, o sea, nosotros somos los que más juicio, ¿verdad? Porque cada caso es nuestro, pero en esa sustitución que ocurre en el juicio investigador, es como que el Padre, o que quien va a juicio es Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿será que el Padre le va a decir a Jesús que no tiene derecho a la vida eterna? Pregunto de nuevo, ¿será que el Padre le va a decir al Hijo, tú no tienes derecho a la vida eterna? ¿Usted cree que eso es posible? ¿Captan mi idea? ¿Mi pregunta? Es que veo algunas caras como desconcierto, las pocas que veo. Bueno, lo pongo de nuevo, lo pregunto de nuevo. Dado que Jesús es mi sustituto, que Él tomó mi lugar y yo estoy tomando su lugar, en ese juicio,
el Padre a quien ve es a Jesús. Ahora, ¿será que el Padre le va a decir al Hijo, tú no tienes derecho a la vida eterna? Hermano Carlos, vi que activó su cámara, no sé si quiere participar. Ese es un punto bastante incómodo, ¿no? Si Jesús se colocó en mi lugar, definitivamente yo tengo derecho. Perdimos un momento. Entonces, si estuviera representándolo, no estoy perdido. ¿Sí? Perdón, disculpe, perdimos totalmente su conexión y no le escuchamos. Ahorita sí. ¿Ahora? Ahorita sí. Bien. Bien. Durante años hemos estado en la iglesia y hemos tenido el mismo problema. La pregunta que hizo al principio tenía que ver con esto. Yo creo que a través de todo el estudio hemos comprendido plenamente, una vez más, que nuestro Señor Jesucristo se puso en nuestro lugar. Por lo tanto, mi nombre está escrito en el libro de la vida y yo tengo todo el derecho de la salvación. No porque yo tenga cualidades o virtudes que me puedan llevar a esa condición, sino porque tengo un sustituto que es nuestro Señor Jesucristo. Si Él se puso en mi lugar, yo estoy salvo, yo estoy escrito en el libro de la vida. Así que sí, tengo todo el derecho de la salvación porque Jesús se puso en mi lugar. Exactamente, porque yo he aceptado por fe. Amén. Noten ustedes que hemos hecho muchísimo énfasis en la fe. Hemos hecho muchísimo énfasis en nuestro enfoque en Jesús, no en el yo. Hemos hecho muchísimo énfasis en la fe y no en los sentimientos, en que yo me siento así o que yo me siento así. No, de acuerdo a la Biblia, si yo tengo a Jesús, si tengo una relación con Jesús, yo tengo vida eterna en Jesús. De acuerdo a la Biblia, Jesús es mi sustituto. Y si Él es mi sustituto y Él, por su perfección inmaculada, tiene derecho a la vida eterna, pues yo en Jesús tengo ese don gratuito también de la vida eterna. Así que la próxima vez que nos pregunten, ¿usted, su nombre está escrito en la vida? Claro que sí. ¿Usted está salvo en Jesús? Claro que estoy salvo en Jesús. Estoy perdido en mí mismo. Si dependiera todo de mí, pero estoy salvo en Jesús. No tiene que tener absolutamente ninguna duda. Fe es fundamental en esto. Y la misma palabra que Padre dijo de su Hijo. ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo bajó como paloma sobre él? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Son las mismas palabras que pronuncia cada vez que nuestros casos son presentados. O sea, por eso es fundamental que nosotros aceptemos humildemente por fe esa sustitución en el juicio por nuestra Salvador. En el segundo punto se menciona lo que tienen en pantalla. No se necesitan ciertas obras para ser justificado, solamente confiar en Cristo. Fíjense, yo no sé si ustedes, pero yo sí lo he escuchado en muchos espacios adventistas, que la fe y las obras, o sea, que necesitamos la fe y las obras para salvarnos. No. Las obras siempre son un resultado de nuestra relación salvadora con Jesús. No van a la par, no son como dos remos en una barca, no. Eso es fundamental que lo entendamos. Porque si Dios nos debiera algo, imagínate que buscamos entrar nosotros al cielo. Yo vengo aquí porque Jesús me salvó. Digamos que me salvó un 80%, pero otro 20% lo puse yo con mis buenas obras. No tiene sentido, en absoluto. Y veremos una cita en un ratito más. La esencia del Evangelio no es lo que se debe hacer, sino lo que Cristo ya ha hecho por mí. No es haz, sino cree. Esa es la esencia. A partir de ahí viene lo demás.
No necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora, no mañana, no en un mes, no en 20 años, cuando ya me sienta mejor, cuando ya haya vencido esto, cuando ya he hecho lo otro. Lo que decíamos al inicio. Si toda la vida, en nuestra vida cristiana, nos hemos sentido como, no sé, como que no sé cómo, como que no tenemos de convencernos de algo, ¿cuándo va a ser? Toda la vida vamos a vivir nuestra vida cristiana infelices, no dichosos, amargados o imaginándonos cosas, cuando nosotros ahora mismo podemos tener el gozo de la salvación en nuestra vida. Entonces dice, ya, acepta el perdón que ha sido prometido. ¿Lo miré con ganas, hermano Carlos? O... Solo una pregunta. Sí. ¿Por qué en la teología evangélica nos consideran legalistas? Pregunta, ¿verdad? Las razones, ¿cuáles son en sí? Nosotros insistimos en que la ley no fue clavada en la cruz, pero ellos insisten en que sí fue clavada en la cruz. Entonces, cuando nosotros hablamos de la obediencia, ellos nos consideran legalistas, precisamente porque queremos obedecer los principios ya establecidos en la Biblia. Entonces, y hermanos, no sé, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero convencer a un evangélico es bien difícil. Bueno, no, ustedes saben que es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad para poder convencer a nadie. Pero yo entiendo plenamente, gloria a Dios por eso, y quiero decir lo que lo he aprendido a través de los años, hermano. No fue un asunto de que lo asimilé desde el mismo principio de conocer la palabra del Señor. Pero sí comprendo plenamente la gracia del Señor. Considero que no hay otra manera de salvarme. Sin embargo, para explicárselo eso a un teólogo o a un evangélico, me resulta bastante difícil. No sé a ustedes. Sí, la misma historia. Yo creo que, no sé si el énfasis que nosotros hemos puesto en la obediencia es lo que ellos creen que nosotros ponemos como de frente de batalla en nuestra salvación, ¿verdad? Vemos un momentito justamente ese punto, hermano Carlos, para terminar de concluir con su idea. Miren, la gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía 100%. Aquí no hay cuestiones de 99, ni 50%, ni nada. 100% de garantía. La provisión que Jesús ha hecho es suficiente para absolutamente todo. Sobra y basta. Basta y sobra, mejor dicho. ¿Ok? O sea, no se le puede añadir nada. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, en el texto que leemos hace un momento. La provisión hecha es completa. Usted no tiene que completar algo. Yo con mis buenas obras no tengo que completar algo. No tengo que comportarme bien. Ya vimos, todas nuestras obras de justicia, por más que le hagamos, van a contaminarse, son trapos de inmundicia. Entonces, esa provisión es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. No aquel que siente que va a ser salvo, no aquel que cree que es salvo, que tiene fe, certeza absoluta en esa salvación. El manto costoso inmaculado, tejido en el telar del cielo, no en el de la tierra, ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente. Y él puede decir, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Qué belleza, ¿verdad? El gozo de la salvación puede ser nuestro ya. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo con sus recursos limitados ha sido colocado a nuestra disposición. Todo el cielo. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Justos en Cristo. La próxima vez que usted le pregunte si es justo, ¿usted qué va a decir?
Jairo, ¿qué vas a decir? La próxima vez que tú le preguntes, ¿es usted santo? Esa es otra mala concepción que se ha tenido. ¿Somos santos o no somos santos? ¿Somos perfectos o no somos perfectos? Amén. Somos perfectos en Cristo, somos santos en Cristo, apartados en Cristo, justificados por Jesús. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo, perdón. Habiendo hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como sus hijos amados. ¿Ya? Todos los que son padres acá, yo no creo que alguien vaya a tirar a la calle en un hijo, ¿verdad? Somos sus hijos amados. Amados. Y usted como un hijo, usted busca lo mejor para él. O sea, va a hacer todo lo que está en sus manos para que ese hijo permanezca en la casa. Si hay alguna cosa que pudiera hacer y no se ha hecho, usted la va a hacer. Si usted como ser humano, como padre, como madre, ser humano, es capaz de hacer eso por un hijo, por una hija, se imagina nuestro Padre Celestial. Y hago énfasis en eso porque a veces nosotros se nos olvida, nosotros pensamos como, no sé por qué, pero créanme, no me crean a mí, crean lo que la Biblia dice. Dios no está aquí en el negocio de la perdición, sino en el negocio de la salvación. Él ha hecho y ha dado todo para salvarnos y sigue haciendo todo para salvarnos, no para perdernos. Pero a veces tal vez no lo decimos explícitamente, pero como que inconscientemente estamos diciendo como que está buscando la menor oportunidad para mandarnos al agua de fuego. Y ese no es el caso. Y esta es la cita que mencionaba el hermano Carlos hace un momento. Cuando me veo a mí mismo, no veo cómo puedo salvarme. Por donde le busque, ¿no? Pero cuando veo a Jesús, no veo cómo puedo perderme. Wow. No creemos muchas veces que las cosas pueden ser tan simples, ¿no? Así que las complicamos. Eso es una característica que tenemos de ser humano. Es tan posible. Solo tengo que creer en Jesús. Sí, solo tiene que creer en Jesús para ser salvo. Esto muy claramente se preguntaba una y otra vez a los discípulos en la iglesia primitiva. Y la respuesta era la misma. Pero como nosotros decimos, no puede ser tan fácil. Tengo que complicarlo un poquito para que sea como que más verídico, ¿no? Entonces ahí nos complicamos nosotros y queremos meter nuestras obras. Y entonces echamos las cosas a perder. Cuando tienes a Jesús por fe, entonces tú tienes todo por fe. Tú tienes por fe todo lo que Él fue y todo lo que Él hizo. Entonces, cuando Dios te ve, todo lo que Él ve es a Jesús, su Hijo. Punto. Ya lo decíamos, ¿no? La ofrenda en el sistema tanto del tabernáculo como el templo en el antiguo Israel, como también en el sistema antitípico que tenemos ahora, la ofrenda es la que tenía que ser inmaculada porque representaba a Jesús, no el oferente. Justamente el oferente, por no ser perfecto e inmaculado, es que necesitaba que la ofrenda fuera inmaculada. Pero a veces nosotros queremos ser los inmaculados y eso no puede ser bajo ninguna circunstancia. La justicia por la cual somos justificados es imputada, la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Me gusta mucho ese diagramita que pone un autor sobre la justificación. Él habla como que fue una plataforma petrolera, ¿no? Y está el océano, y está un océano de pecado, ¿verdad? Recuerdan, en el fondo del mar el Señor tira todos nuestros pecados, ¿no? Entonces habla de que Él, mediante nuestra fe en Cristo, Él nos ha puesto sobre la plataforma de la justificación por la fe. Nos ha imputado su justicia, ¿ok? Y después que se nos ha imputado esa justicia o la justificación por la fe, es que comienza a desarrollarse el carácter. Entonces, noten ustedes lo que dice ahí. La primera, o sea, la justificación, o esa plataforma que está ahí, es nuestro derecho al cielo. Si usted está en la plataforma por fe, por la gracia de Dios, usted está salvo. A partir de ahí, usted empieza a seguir donde puede ser, mejorar aquella cuestión del carácter. Creo que el ejemplo más típico que se pone de esto es el ladrón en la cruz, ¿verdad? ¿Ya? Imagínense ustedes, le dijo que se podía estar con él en el paraíso. Él le dijo, sí, vas a estar conmigo en el paraíso. Tan sencillo como eso. ¿Qué fue lo que otorgó Jesús a este hombre? Su justicia imputada, la justificación por la fe. Y eso es lo que dio el derecho al cielo. Si el derecho al cielo es la justificación, la santificación no es por obras, obviamente. La santificación continúa siendo por fe. Ya lo veíamos en un texto anterior, que tanto la justificación como la santificación y todo el proceso de redención
es en Cristo. Cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple las deficiencias con sus propios méritos divinos. Si usted piensa que no ha hecho suficiente, pero hace lo mejor que puede de corazón para el Señor y esa fe sencilla que puede tener o defectuosa, lo que sea, pero usted hace el mayor esfuerzo en esa fe, el Señor dice que suple las deficiencias con sus propios méritos divinos. El carácter se da a conocer. Estaba buscando el destino, fíjense en esta cita, sinceramente, pero no lo encontré en este momento. Pero el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Es parecido a la plataforma, ¿no? O como un ascensor. Estamos en el ascensor y el ascensor está subiendo. Aunque usted se caiga dentro del ascensor, usted sigue subiendo. Ya es lo que pasa también en nuestra relación con Dios. Si nosotros estamos en el ascensor de la justificación por la fe, imputada nuestro derecho al cielo, nosotros nos estamos moviendo para arriba. Aunque nos caigamos dentro de alguna cosa y estemos luchando con algo, siempre vamos para arriba. Entonces, la justificación, ahí están esos tres conceptos fundamentales: justificación, santificación y glorificación. La primera es el acto de Dios de salvarnos de la condenación del pecado. La santificación es del dominio del pecado. Y la glorificación es de la presencia del pecado. O sea, la primera es la que tiene que ver, la justificación es nuestro derecho al cielo, porque no estamos condenados, entonces estamos salvos. La segunda es del poder que el pecado puede ejercer en nuestra vida, ¿ya? Y eso es obviamente un resultado casi lógico del anterior, ¿verdad? Es decir, nosotros recibimos el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo, cuando somos bautizados, como somos justificados, Jesús hemos aceptado como su Salvador, entonces ya el pecado no nos domina más como no nos domina como nos dominaba antes, ¿no? No es vivir una vida de pecado. Y la tercera, el único momento donde nosotros vamos a poder decir que estamos libres de pecado, no es en esta tierra, sino hasta cuando Jesús venga y nuestros cuerpos incorruptibles se vuelvan incorruptibles con la glorificación. Ahí sí, esta naturaleza pecaminosa que contamina incluso las cosas buenas que nosotros podamos hacer, va a ser totalmente eliminada, ¿ya? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esa secuencia y la parte de cada uno de esos conceptos o de esa parte de nuestro proceso de salvación en nuestra vida. Se nos llama una advertencia a que no alardeemos de nuestra santidad. Al comprender mejor la infinita pureza de Cristo, sentiremos como Daniel cuando contempló la gloria del Señor y dijo: mi fuerza se cambió en desfallecimiento. No podemos decir yo no tengo pecado hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a la semejanza de su cuerpo divino, hasta que ocurra la glorificación, en otras palabras. Pero si procuramos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, completos en Cristo, ataviados con su justicia y perfección. No hay nadie, no importa cuán fervorosamente esté tratando de hacer lo mejor, que puede decir: no tengo pecado. El que dijese esto estaría en un engaño peligroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, decía Juan. ¿Cómo podemos escapar entonces de la acusación? ¿Pesado así en balance y fuiste hallado falto? ¿Debemos mirar al yo? Absolutamente no. Debemos mirar a Cristo. A un costo infinito hizo un pacto para ser nuestro representante en las cortes celestiales, nuestro abogado delante de Dios. Nada es aparentemente más desvalido, sin embargo, más invencible que el alma que siente que su impotencia y confía enteramente en los méritos del Salvador. Dios enviará a todos los ángeles del cielo para ayudar a una persona en tal condición antes que dejarla vencida. Imagínense ustedes, todos los recursos del cielo están a nuestra disposición con tal de salvarnos. ¡Qué belleza! Si ustedes reúnen todo lo que es bueno y santo y noble y amable en el hombre y entonces lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana como mérito, mire cómo se considera eso. La proposición sería rechazada como traición. ¿Ven ustedes por qué nosotros no podemos hacer absolutamente nada? Proveer nada con nuestras obras. Porque cualquier cosita que se pudiera presentar sería considerada como una traición. Estaremos diciendo que el sacrificio de Jesús es insuficiente y que hace falta ponerle algo más. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista sobre eso. En sentido espiritual, porque puede también referirse no solo a otro tipo de cosas, ¿verdad? Se cae de un proyecto, lo que sea, pero en sentido espiritual, ese versículo es motivo de consuelo para el cristiano que lucha y se siente desanimado por no poder resistir al pecado. 7 veces cae equivale a decir cada vez que cae.
¿Ok? No es que 7 literal, ¿verdad? 7, recordamos número de perfección, de plenitud, de lo que sea. 7 veces cae equivale a decir cada vez que cae. Si después de cada fracaso nos levantamos con nueva esperanza, si nos aferramos de nuevo de la fuerza salvadora tan generosamente ofrecida, entonces el Señor nos considera justos y completará en nosotros la obra que comenzó. Es tiempo de entender, decía el autor de Victoria sobre el pecado, Pablo Perla, me gustó ese libro, es tiempo de entender que el justo es justo, no porque no cae en pecado, sino porque se levanta de su pecado. Que el salvo no es salvo, no porque sea imbatible en su lucha contra el pecado, sino porque es implacable en su lucha, en su pugna por la santidad. Que el Hijo de Dios es Hijo de Dios, no porque nunca sucumbe a la tentación, sino porque nunca sucumbe al desánimo. Cada uno de ustedes puede saber por sí mismo. Esta es otra, ya revisando así, algunas citas de la hermana White sobre la seguridad de la salvación. Porque como decíamos al inicio, tal vez a nosotros se nos ha dicho que la hermana White dice que nosotros no debemos sentirnos seguros de nuestra salvación. Mire lo que dice ella sobre eso, porque son citas que se han sacado de contexto. Mire lo que dice ella. Cada uno de ustedes puede saber por sí mismo que tiene un Salvador viviente, que Él es su ayudador y su Dios. No tienen que encontrarse donde digan, no sé si soy salvo. ¿Creen en Cristo como su Salvador personal? Si lo hacen, entonces regocíjense. Regocíjense en la salvación que tienen en Jesús. Ahora, aférrate a la promesa y estarás seguro. Presenta esta seguridad de Jesús y estarás tan seguro como si estuvieras dentro de la ciudad de Dios ahora mismo. Debemos saber por nosotros mismos, lo leíamos en 1 de Juan, debemos saber por nosotros mismos, por la evidencia de la palabra de Dios, si estamos en la fe, yendo hacia el cielo o no. Cuando el tiempo de gracia llega a su final, será repentina e inesperadamente, en el tiempo que menos lo esperemos. Pero podemos tener un registro limpio en el cielo hoy y saber que Dios nos acepta. Y finalmente, si somos fieles, nos reuniremos en el reino de los cielos. No dejes el destino de tu alma a la incertidumbre. Debes saber que estás completamente del lado del Señor. Cuando trato, fallo. Cuando confío, Cristo triunfa. Ese es el problema que a veces nosotros tenemos como cristianos adventistas. Estamos todo el tiempo tratando de ser cristiano, tratando de llevar la vida, tratando de aquí, tratando de allá. Siempre vamos a fallar en algún punto. Ese es un enfoque errado. Nuestro enfoque debe cambiar a la fe. Cuando confío, entonces Cristo triunfa en mí. Y esa es la conclusión. Que nuestra oración sea la de David. Devuélveme, oh Jehová, el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Muy bien, hemos llegado al final, pero no quisiera irme sin antes preguntar si tienen algún comentario final. No quisiera que se fueran con algo, con alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no hayamos abordado dentro de esto. Sé que hay mucho más, pero espero que estemos claros y si volvemos a pasar la encuesta, pues todos podemos decir sí en aquella parte, ¿no? ¿Algún comentario final? No soy yo, sino que Cristo. Es Cristo. Ok. Vamos a ver. Justamente eso, Alan, justamente eso que dice Jairo, ¿verdad? Qué bonito llegar a la conclusión que no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y al final eso basta, ¿verdad? Eso basta. ¿Por qué? Porque yo no puedo solo, nunca voy a poder, nunca he podido, nunca lo voy a hacer, pero Dios sí ha podido, sí lo está haciendo y lo hará por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, excelente. Hemos llegado entonces al final. Si no hay más comentarios, pues estamos listos. Que la próxima vez, ¿verdad? Que nos pregunte con toda seguridad, podamos decir, sí, soy salvo. No de manera presuntuosa, sabiendo que tenemos algún pecado que decir, alguna cosa por ahí, no, sino que soy salvo en Jesús y que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que su santidad se vea cada vez más reflejada en mi vida, que estoy en camino al cielo, que no soy yo, sino que es Él, ¿verdad? Que estemos conscientes de que absolutamente nada de lo que hagamos
puede ganarnos un mérito para Jesús, porque el día en que nosotros lleguemos al cielo va a ser única y exclusivamente por la misericordia y la gracia del Señor. Eso que si usted lee la descripción que hace la hermana Juan en Conflicto de los Siglos, cuando se encuentra Adán con Jesús, a mí me pone la piel de gallina, ¿no? Es increíble estar relacionado con esto, ese sentido de no merecer el estar ahí, de haber causado tanta ruina y de no merecer estar en el reino de los cielos, pero él va a estar y va a ver todo eso, ¿no? Entonces, ese privilegio también es nuestro, y desde ahora podemos disfrutar, ¿verdad?, de la salvación en Jesús. Así que, gracias a Dios por eso. Muy bien, que entonces, que esa oración sea nuestra. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación.